Ole, ¿cómo están todos? Mire, no tengo la más pájara idea de qué horas son, porque aquí entre nos esto no es en vivo, tampoco es en muerto, está grabado. Entonces, si nos ven ahorita o al rato, pues da más o menos lo mismo, y si nos están viendo en la librería, y no se les olvide comprar nuestros libros, por favor, pues obras maestras de la literatura. Y aquí tenemos ni más ni menos, en persona. A ver, déjenme ponerlo así. Digo, yo sé que está chueco, pues, para que no den charol. Laura Martínez Belli con la otra Isabel. He de decirles, y perdón que empiece con esto, que esta novela es un desplante de a de veras. Es un desplante de esos que te dan cosas. Esbelta no es, pero les cuento dos cosas que me pasaron. Cuando a mí me llegó el sábado, bueno, el sábado de esta semana, y para lunes ya me había echado las casi 500 páginas, lo que quiere decir que el asunto está bueno, ya no había manera de soltarla, está bien buena. Y la segunda cosa es que esta novela nació parcialmente gracias a un libro que a mí me gusta enormidades, un libro de Martínez Barak, el hijo de José Luis Martínez, cuando se puso a juntar los pedacitos de la historia de la conquista, no me acuerdo si es quinto o sexto marido de doña Isabel, digo, el número es lo de menos, porque se casó un chorro de veces. Pero el desplante no es, va por otro lado. Escribir una novela de este personaje, caramba, no es poca cosa, ella es todo. Perdón que lo diga, es mucho, y escribir sobre la Malinche tiene una gracia, pero doña Isabel es otro asunto. Ella fue nobleza 2 veces, se casa un chorro de veces, tiene que ver con todo el mundo, se echa estancias en Coyoacán. Bueno, es una cosa sensacional. ¿Y cómo fue que te atreviste, Laura? Perdón que haga una pregunta tan rara, porque un personaje así, uno se echa para atrás, ¿no? Pues fíjate que, bueno, hola a todos, también los que nos Ay, sí es están viendo. cierto, digamos hola, sí. Pues por osada, José Luis. O sea, yo creo que soy una mujer muy, muy atrevida, porque la verdad es que siempre me atrevo con personajes muy grandes y pues bueno, es un atrevimiento, la verdad. Pero es entrarle a estos personajes sin miedo, con mucha curiosidad, con esos ojos con los que cualquier persona se podría aproximar, yo creo que es lo que hace que luego se sientan como tan de carne y hueso, ¿no? Ujú. Y como bien dices, empecé a leer, ¿no? Sobre la conquista. Lo primero que leí fue la biografía de Hernán Cortés Ajá, de José Luis ajá. Martínez. Y bueno, me quedé pues enamorada del personaje de Cortés, la verdad. Pero entonces yo sabía que quería contar la historia de la conquista, pero tampoco me encantaba que fuera solo esta visión masculina de Cortés, porque además ya José Luis lo había hecho antes, ¿no? Pero mirando la bibliografía, doy con el documento de Rodrigo Martínez Barax, el que tú has dicho, que es la perdida relación de Juan Cano y su conquista, ¿no? Y Juan Cano fue el quinto marido de Isabel, y entonces yo cuando empiezo a ver que es el quinto marido de Isabel y empiezo a leer la maravilla de ese documento que lo recreó Rodrigo Martínez Barax, ¿no? De hecho, yo le escribí a Rodrigo diciéndole que iba a escribir esta novela. Le dije, voy a escribir una novela sobre Isabel Moctezuma. ¿Qué biografía, qué documentos debería yo conocer? Y entonces me escribió gentilmente y me dio una bibliografía amplísima y muy interesante, no solo de Isabel Moctezuma, sino de todo el periodo, de los frailes cuando llegaron, de el Nicanor, que es este cántico en náhuatl sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ujú. Bueno, cantidad de documentos interesantísimos que me fueron ayudando a mí a construir esta novela que resultó ser, como dices tú, un desplante, ¿no? Enorme. Y de repente yo me di cuenta que estaba contando algo mucho más grande que la vida de Isabel Moctezuma. O sea, realmente estaba contando la historia de una colisión de un mundo que termina y otro que nace, Ujú. personificado en Isabel Moctezuma. Y bueno, la verdad es que no sabía dónde me metía cuando empecé. Yo creo que por eso me atreví, ¿no?
pero eso es normal, o sea, si uno cuando escribe supiera lo que en la que se está metiendo, no escribías nada y te ponías a Claro, ver la claro, tele, o sea, eso claro, eso yo es como casarse. Si sabes dónde te metes, no te casas, ¿no? claro, Claro, eso, es el volado que tú te echas en cada página. Ya claro. ya al Y año ya estás un poco harto y ya dices: "Chin, ¿por qué me casé con esta novela?". Pero ya claro, así. pero hay que entrar. Oye, Sí, hay momentos de odio, de desesperación ujú, realmente, porque a mí la historia con mayúsculas se me cernía en cada página encima, ¿verdad? Y sí, ha sido un reto, pero creo que salió bien. ujú. Lo que dices de la historia con mayúscula, a mí me gusta cómo lo terminas. Te voy a citar, total, si digo una mentira, una tarugada, tú fijes que lo dije bien. Perfecto. Tú mientes así. Ella, Laura dice, ya casi al final del libro, no me acuerdo en qué parte, pero sí es al final, eso sí me acuerdo, y dice, y la daga de la historia con mayúsculas se cernía sobre mí. Así fue tal cual. Todos los días. Porque has de saber que esta novela la escribí, hice como 5 borradores de esta novela, ¿eh? Ujú, Con diferentes acontecimientos, con diferentes tramas, todo para hacer que la historia con mayúsculas no se traicionara, ¿vale? Pero también me daba cuenta de que la historia necesitaba mucha ficción para poderse contar, porque si no lo que estaría haciendo sería una biografía ujú. o una historia de hechos, ¿no? O sea, pasó esto primero, luego esto, que es lo que ya todos sabemos. Entonces necesitaba echarle como más sal y pimienta y en esa búsqueda de cómo poder yo enriquecer una historia, sentía la historia con mayúsculas, ¿no? Encima mío, diciendo, no te atrevas, ¿no? O sea, siempre la historia. Y pues no le hice caso, o más bien traté de ajustar la ficción lo más posible a la historia, teniendo en cuenta de que yo lo que estoy haciendo es novela histórica, o sea, no estoy haciendo historia, Ajá, estoy ficcionando y yo siento que me debo más a la literatura que a la historia, ¿verdad? ujú. Y eso se Ujú. nota a cada página. Es decir, es una novela histórica con todas las de la ley. Pasa algo de lo que pasó, pasa Mm, algo de lo que pudo haber pasado y por supuesto pasar lo que se le pegó la gana a Laura que pasara, lo que le hace una exacto. buena novela histórica. Oye, pero a pesar de esta daga que tenías así encima de la historia con mayúscula, hubo una cosa que me dejó absolutamente pasmado y quisiera preguntarte sobre eso. Normalmente, en la historia con mayúscula, miramos esta guerra con una serie de españoles que llegan y una serie de traidores que se suman. Esto es Ujú, la versión oficial de los hechos. ujú. Pero últimamente, bueno, estoy hablando de los últimos 10, 15 años de trabajo histórico, se ha llegado a la conclusión bastante obvia, que los españoles no eran tan poderosos, que los Ujú. españoles tienen que pactar, que los indígenas también los usan a los españoles. O sea, es decir, es una guerra indígena, es una guerra española, son acuerdos de un lado y de otro, una historia mucho más compleja. Lo que me sorprendió, vamos, no desde la página 1, pero por ahí de las 10 en adelante, es que esa presencia de la negociación, ya digamos, entre españoles, indígenas, estos privilegios que tienen que conservar y dar, todo esto está ahí. Es Sí, decir, la historia con mayúscula queda, según yo, perfectamente bien librada. Es decir, alguien malvado como el Matthew Bastard, que es yo creo que de los mejores que hay ahorita, le pondría 10. Es más, te la volví a libro de texto. muchísimas gracias. Pues es que yo creo que hay una norma cuando se hace novela histórica, yo que doy clases también de novela histórica, que yo les digo a mis alumnos siempre y es, si quieres inventar, documentate, ¿no? O sea, si quieres inventar, documentate porque necesitas tener como muchísima información para poder crear una trama, ¿no? Una trama verosímil y además una trama que no traicione a la historia. Entonces, cuando yo empiezo a escribir esta novela,
y como el chispazo creativo viene precisamente de leer La perdida relación de la Nueva España de Juan Cano, ¿no? Que es una maravilla. Veo la cantidad de información que hay sobre la llegada de los hombres de Pánfilo de Narváez, que normalmente, pues, yo por lo menos no conocía qué había pasado con esos hombres, pero para nada. O sea, solamente conocía que habían llegado y que Cortés había ido a pelear con ellos y que les había ganado y tal. Y que se había sumado a sus huestes, ¿no? La cantidad de hombres de Pánfilo que en teoría lo iban a apresar a él. Y como está tan bien narrado y tan bien contado por el propio Juan Cano, que además era marido de Isabel, digo, yo esto no lo puedo dejar de contar, tengo que contarlo. Entonces, aunque yo quería hacer una novela con perspectiva de género, es decir, yo quería escribir una novela en donde los personajes femeninos tuvieran un peso importante en la novela y donde se pusiera el foco casi exclusivamente en la mirada femenina de ellas, me di cuenta que era imposible. O sea, no podía contar solamente la historia de ellas sin la de ellos. Ujú. Entonces, empecé a entretejer, digamos, esa trenza, porque además se me iban a juntar al final esos personajes, ¿no? Esos hombres que llegan con Pánfilo Narváez van a ser los maridos de Isabel Moctezuma, los cristianos, porque luego también estaban los mexicas. Sí. Entonces empecé a entretejer esa urdimbre y, y ahí sí fui lo más fiel a la historia oficial y nada más que poniéndome en los zapatos de cada uno de esos hombres, que eran unos chiquillos aventados al Mm. mar, ¿no? O sea, y también el hecho de estar viviendo aquí ahora en España me permite a mí tener una visión más amplia, ¿no? Porque a veces cuando uno está imbuido solamente en una parte, la unicidad de una historia, ¿no? Te pierdes la otra versión. Entonces, esta es una novela en donde no hay ni vencedores ni Ujú. vencidos, sino que es tanto un homenaje a la memoria indígena como un entendimiento a los motivos de los españoles y a quiénes eran esos hombres, que como bien dices tú, es mucho más complejo que esa visión maniquea de unos conquistadores, violadores, asesinos de creencias. No necesariamente fue así, como sí hubo, por supuesto, también muchas aberraciones, como en cualquier conquista, que cualquier Sí. conquista es violenta, ¿no? Pero bueno, entretejer eso y ponerme en los zapatos de todos los personajes fue creando un panorama muy rico en la novela. Ajá. Mm. Ahora, te cuento otra cosa que me pasó. Cuando estaba leyendo La otra Isabel, me acordé de una historiadora gringa que tú la citas al final en la bibliografía, al final cuando llegué y la revisé dije, ahí estaba, que tiene una idea absolutamente maravillosa sobre las mujeres de este periodo. Es decir, no es de este feminismo de puño alzado y las mujeres unidas jamás serán vencidas. Estoy pensando, por supuesto, en el libro de Malintzin, Sí, el de Camila. de Camila. Camila, yo creo que es una gran historiadora, y ella tiene esta idea de los personajes como borderline. Sí. Y me parece que lo que tú haces con Isabel es darle esa cualidad. No sé si estoy pensando de más No, no, estás, o estoy diciendo una estupidez, pero no, no, para nada. De hecho, yo antes de escribir el libro, yo ya tenía la novela en la cabeza y sabía más o menos qué quería hacer, ujú, pero hasta que no leí el libro de Malintzin, ujú, que además lo pedí a México porque aquí en España no se conseguía, me lo mandaron de la editorial ajá, y en fin, hasta que no lo leí, no empecé a escribir porque es un libro que refleja perfectamente bien el pensamiento de las mujeres de esa época y fue fundamental para mí para poder crear el personaje de Malinche, el de Malinali, Malintzin, en mi novela. Es una mujer que sabe muy bien en dónde está parada, que es una esclava, que está sirviendo a un señor, o sea, que no es ¿no? una traidora, no es una traidora, que eso también es una narrativa que creo que antes empecemos a cambiar, porque ahora que se habla tanto de empoderar a las mujeres, pues a la primera que hay que empoderar es a Malinche, ¿no? O sea, porque fue una mujer
inteligentísima, que hizo lo mejor, un trabajo excepcional, ¿no? Como intérprete en un momento crucial de la historia de la humanidad, ¿eh? Sí. Entonces, en vez de menospreciarla tanto, se debería ver con otros ojos. Y yo prácticamente hago un homenaje a la versión de Malintzin que hay en ese libro de Camila. Y también me ayudó mucho para poder entender y poderme imaginar al personaje de Isabel. Porque el personaje de Isabel, aunque hay mucha historiografía sobre ella, Ajá. de su testamento, sobre pues sus matrimonios, incluso Bernal Díaz del Castillo la cita como una gran dama, muy devota, ¿verdad? No se dice nada más, No. ¿no? Entonces yo me tenía yo que me inventara una Isabel y tenía que tratar de ponerme en su situación por supuesto de una manera épica, porque yo quería que esta Claro. novela fuera una épica y que fuera una novela de grandes acontecimientos, de grandes batallas. Las batallas que yo narro ahí están casi casi que al pie de la letra de las versiones oficiales, nada más que narradas, ¿no? Como decía Marguerite Yourcenar tiene una frase que dice, es posible que todo se haya contado ya, pero no ha sido narrado. Ujú. Ujú. Entonces, yo eso lo tenía muy claro, o sea, para que la gente pueda ver la épica, lo que supuso ciertas batallas, las intenté pues narrar de la mejor manera. Ese barullo que era cientos de indígenas contra los mexicas, Sí. porque no eran solo No, españoles, no, 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 claro, no, no, eran muy pocos ellos. No, 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 no. ellos eran un Un puñado de puñado. hombres, Un nada más puñado. que tenían armas de fuego. Claro. Pero aparte de eso, y los mexicas era un ejército poderosísimo, poderosísimo. Poderosísimo y gigantesco. Ahorita decías algo importantísimo, pero verdaderamente, cuando citabas a la Yursenar, Mm. ese es otro punto que vale la pena detenernos si es posible. Normalmente la gente piensa que la historia la cuentan los vencedores. Puede ser que sea cierto, yo tengo mis dudas, pero aceptémoslo sin chistar. Pero lo interesante del caso es que los vencidos son quienes la narran. Es decir, probablemente no tengamos la historia de los vencidos, pero tenemos las narraciones de los vencidos. Exacto, Y estas narraciones de los vencidos, creo que es esto. claro. La gente que no tiene voz, se le da voz en ese Exacto, libro. exacto. Mm. Este hecho de dar voz lo vuelve fundamental al libro y nos permite mirar al pasado con ojos nuevos, con nuevas ganas, con cosas, con ojos bonitos, con ojos bonitos. Ujú. Y digo bonito, aunque pasan cosas escalofriantes, digo, eso es lo de menos. Pero son unos ojos bellos y eso Sí, vale la pena. sí, yo tenía, cuando escribía, tenía este tono lento. Creo que es una novela que, aunque engancha y se van pasando Mm, páginas, no es una novela que se puede leer deprisa, en el sentido de que yo creo que tiene cierta cadencia musical que te pide como pausa en determinadas partes, sobre todo, ¿no? Eh, porque sí ponía especial atención también en la prosa, en la narración, en que fuera envolvente. eh, entonces te digo, la combinación de estoy haciendo una novela histórica, pero estoy haciendo literatura también, y, y bueno, te digo que yo creo que un reto importante, no solo por el tema que se trata, que es complejísimo y amplísimo, claro. sino por la propia escritura, ¿no? El propio ejercicio de la escritura. Y en efecto, sí, lo que comentas de Yursenar, también ella tenía una frase, porque leí mucho a Yursenar antes de empezar a escribir, y había una frase que yo pensaba que la podía decir Isabel, que decía, solo la derrota abre puertas. Ujú. Solo la derrota abre puertas, que va un poco acorde con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, esta es una mujer vencida Ujú. que ve que su mundo se desmorona. ¿Qué haces con la derrota? ¿Qué haces con la derrota? ¿No? Entonces yo me hacía todas estas preguntas
y iba creando la complejidad del personaje, porque tampoco quería mostrar una Isabel domesticada, o sea, no quería mostrar una Isabel que acepta su condición de vencida con facilidad y que asume el rol de, bueno, esto es lo que me tocó y me pongo mi vestido de española y me vuelvo cristiana, que es lo que cuentan los españoles, ¿no? Sí, Los claro. españoles los españoles cuentan que fue una gran dama porque se cristianizó y fue una gran dama porque hizo obras pías de un corazón, o sea, como que Dios entró en su corazón, ¿no? Y yo pienso, esta mujer tenía a Dios en su corazón desde siempre, ¿no? O sea, porque era una mujer muy lista y porque para poderse reinventar y adaptar al entorno tienes que ser inteligente. Ujú. Es lo mismo que le pasa a Malinche. O sea, cuando yo leí el libro de Malinche, yo pensaba eso. Dije, es que claro, estas son mujeres a las que desde pequeñas les han dicho que deben servir a un hombre, que deben bajar la cabeza y que las regalan, las venden, que se acuestan con ellos, porque además los mexicas eran y los indígenas no tenían el concepto de pecado con el sexo que No. se nos fue metiendo después, ¿no? Ujú. Eh, y, y que son capaces de entender muy bien su entorno y de llevar agua a su molino dentro de su mundo, Claro. ¿verdad? De su mundo que no era No, feminista. no, O no. sea, aunque puede parecer, por cómo lo narro, que sí, es una visión feminista de la conquista, yo no diría tal, porque el concepto de feminismo no existía entonces. Pero desde luego sí son mujeres que saben muy bien qué hacer con las decisiones que toman y que las asumen. Las Ajá. asumen igual que los hombres asumen sus decisiones. Claro, incluso tengo la impresión, no sé si esto también sea cierto, estoy diciendo una tarugada, que tu Isabel es una mujer que como que entiende claramente para qué le sirve el cuerpo, Ajá, que es una sí. cualidad que comparte con Malinche y que comparte con las nobles. Todas las nobles prehispánicas, bueno, por lo menos en Mesoamérica, tienen claro que su cuerpo es un instrumento, que es algo que les Mm, permitirá no solo sobrevivir, que les permitirá asumir cierto poder, etcétera, etcétera. Y tengo la claro. impresión que el cuerpo de Isabel tiene esta virtud. No sé si estés de acuerdo en esta lectura. Sí, puedo estar de acuerdo también, porque además en esa época el cuerpo era importantísimo para sobrevivir, o sea, Claro. pensemos, sobrevivir a enfermedades, o sea, el cuerpo como templo, ¿verdad? Ajá. Eh, el cuerpo como ese habitáculo que necesitas para sobrevivir en un entorno hostil, en un entorno árido, ¿no? Eh, un cuerpo que siente muchas cosas, bueno, los sacrificios humanos, los, las laceraciones que se hacían como ritos, o sea, hay una parte donde dice Tecuichpo, yo no quiero ser una mujer que no soporta el dolor, Ujú. lo dice al principio cuando es pequeña, eh, y creo que va en mucho acorde con lo que estás diciendo, o sea, y su cuerpo siente dolor y frenesí, porque también Claro. la sexualidad mexica está estudiadísimo. Yo no entro mucho en ese tema en la novela, pero lo menciono. Sí, Eh, Era una parte tan importante, el gozo de los cuerpos, incluso el gozo de los cuerpos, las masturbaciones, era normal. Lo que pasa es que ujú, después vinieron los españoles y estaba la conciencia esa de la concepción del pecado, y entonces todo se tergiversó, pero hay hasta vasijas, ¿no? Donde se sí, ve perfectamente tenían una vida sexual muy parecida a la que tenemos hoy, ¿eh? sí, De libertad, vamos, de hacer lo que se te hinche. Y lo tenía. ella lo tenía. Esta idea del dolor es justo a la que me refería. Este dolor que te permite seguir vivo, este Sí, dolor que te hace sentir vivo. Y creo sí, que ella lo experimenta 428 páginas. sí, Digo, porque, acabo de inventar el número, por supuesto, ¿no? no, pero sí, porque además Leonor también es hija de la violencia, vamos,
ella soportó, y seguramente a lo mejor fueron más, ¿eh? Pero bueno, yo en mi novela, pues la hago experimentar, sí, pobrecita, le pasó de todo, pero se sabía levantar, o sea, era Ujú, lo que hoy llamaríamos una mujer resiliente, ¿no? O sea, ujú, se sabía levantar y ella no concebía el rendirse, que eso va ujú. también mucho con la idea del vencido, ¿no? O sea, y termina la novela, a lo mejor fui vencida, pero jamás fui conquistable, ¿no? Exacto. Ese es un gran final de la entrevista. Es casi Una Hemingway, muy es buena casi entrevista. Hemingway, eso. Es como el viejo y el mar, que puedo ser destruido, pero no derrotado. Eso es, eso es. Eso me gusta. Yo te tengo que dejar, porque sé que estás en carrusel y tienes 77 necios más ahí No, no, no. esperándote, esperando. No, no, no. A mí ya me ha tocado hacer eso y son unos días verdaderamente escalofriante, 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 escalofriante para que puedas. ¡Ay, me están diciendo que todavía tenemos tiempo! Tenemos Mira, ahí hay tiempo. un recadito que nos dice que tenemos quién sabe cuánto tiempo. Mandemos al diablo entonces al siguiente entrevistador, mandémoslo al Sí, que está diablo. muy buena esta entrevista. Sí, mandémoslo al diablo y sigamos mira, aquí déjame picarle, no importa que todo el mundo se entere de que ahí dice, aún hay tiempo, sigamos con lo que pasa es que como no uso reloj, no me entero de nada. Oye, volvamos a otra cosa, me interesa muchísimo. El mundo de los poderosos está marcado en como 3 o 4 líneas. Es el mundo de los poderosos aztecas, es el mundo de los poderosos indígenas de otros grupos, es el Ujú, mundo de los poderosos españoles, por supuesto. ujú. Normalmente, cuando miramos a esto, pareciera que todas las mujeres eran unas hojas que estos vientos arrastraban de mala manera. Digo, me da igual la versión, sobre todo en los libros que le han apostado más duro al feminismo, creo que han caído en un vórtice escalofriante. Sin Ujú, embargo, en el libro, este vórtice de lo escalofriante no existe, hay un vórtice sublime todo el tiempo. Y cuando digo sublime, no lo digo en el sentido de qué lindo, no, 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 sino este acto de quemarte en vida como ujú. vamos, como una razón de samurái, yo sé que lo que acabo de decir es una estupidez, pero no importa. Pero sí es una razón de dolor, es una razón de muerte, y es una mujer que sigue. Esta mujer, Isabel, es una de las muchas que hay así. Ujú, ujú. Sí, mira, nosotras, yo por ejemplo, yo crecí leyendo puras novelas escritas por Ajá, hombres. O sea, los temas importantes los escribían los hombres. Todo esto es así, ¿no? Las grandes novelas que yo he llorado con ellas, que yo se me han metido y que me han enseñado a escribir, son escritas por hombres. Eh, pero yo ya quiero, o sea, yo como escritora quiero escribir unas novelas como esas, ¿no? ujú, Yo aspiro a escribir unas novelas, como dices tú, como Hemingway, como García Márquez, o sea, porque son mis referentes. Después ya empecé a leer a mujeres, ¿verdad? Según sí, iba creciendo, pero tú estudias literatura en la escuela y son todos hombres, toda la lista es de hombres porque ha sido un sistema pues patriarcal, como le llaman ahora, en donde pues las mujeres eran la excepción a la regla. La regla era que los escritores fueran varones. claro. Después ya eso, por supuesto, ha ido cambiando con los años 60. Por supuesto que ya no es ese mundo, ¿vale? Pero las grandes novelas históricas, quitando a Yursenar, son escritas por hombres. Entonces, los personajes femeninos de esas novelas no es que no estén bien, están perfectos. Porque para ser escritor hay que tener sensibilidad para escribir. Tú te metes en los zapatos de uno como te metes en los zapatos de otro, ¿no? Seas hombre, seas mujer. Pero sí es verdad que a veces algunos temas, sobre todo por la historia oficial, eh, se reducen a la mínima expresión. Por ejemplo, que Malinche
cuando Hernán Cortés la casó porque ya no la necesitaba y la casó y la votó. Ujú. Y yo me pregunto, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la que votó Hernán Cortés fue ella? O sea, ¿y si, por qué no? ¿O por qué estos temas, por qué los personajes femeninos no les buscamos unas motivaciones más complejas? Porque las mujeres somos muy complejas a Ujú. veces. Y, y a veces tenemos hijos y nos arrepentimos y lo que pasa es que nadie lo dice, ¿no? Ahora ya sé más, pero o sea, hay toda un pensamiento novedoso que creo que también se debe reflejar en la literatura, Ujú. ¿no? Porque la literatura es un espejo del mundo en el que vivimos. Y aunque hagamos novela histórica, a veces las circunstancias han cambiado, pero los sentimientos son los mismos. Ujú. Porque al fin, como dices, somos un cuerpo y un espíritu, pero entonces, bueno, trasladas un poco esa nueva manera de pensar a esos personajes de entonces para generar esa empatía con ellos. Ujú. No sé si me estoy yendo por las ramas con tu pregunta, No, no, porque, pero fíjate que esto que acabas de decir tiene un punto fundamental. Y tiene que ver con una obsesión mía. Perdón que sé que mis obsesiones, cada quien hace lo que puede con ellas. Yo las digo en exacto. público. Yo siempre he estado convencido que la historia como de veras, pues déjame decirlo así, Ujú. nos habla más de la época que fue escrita que del tiempo que Sí, pretende estudiar. eso. Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Ah, qué bueno. Entonces, ahora ahí tengo una pregunta de mala fe. Pregunta de mala fe. La literatura histórica nos habla más del tiempo en el que fue escrita que del tiempo que nos pretende Mm, contar. no, yo creo que la literatura histórica nos ayuda a entender mejor el presente. Ujú. Porque se escribe con los ojos, aunque tú des apariencia de pasado, en el fondo estás juzgando con los ojos de hoy, Claro. ¿no? Y es un terreno un poco ambiguo, porque tampoco vas a traicionar el pasado, o sea, no vas a hacer una cosa como ciencia ficción, ¿no? No vas a hacer eso. Pero desde luego que incluso la manera de leer el lector no no comprende realidades pasadas si no le ayudas un poquito con la pátina del presente, ¿no? Y Ajá. desde luego también leer sobre el pasado te ayuda a comprender mejor de dónde vienes. Y en estos momentos donde las asignaturas de humanidades, filosofía, historia, se dan tan poco, o la gente se acerca tan poco a estudiar estos temas ahora, creo que afortunadamente ahora se está volviendo un poco más a los temas de humanidades, pero hubo una época en los 90 en donde tú estudiabas algo de humanidades y te decían, eso es una carrera MMC, que te decían, mientras me caso, fíjate, Exacto. comentario machista donde los haya, ¿no? Porque solo estudiaban las niñas, porque los hombres no estudiaban humanidades, ¿no? O sea, en un momento en donde hay toda una generación que ha crecido sin cultivarse o sin acercarse tanto a las letras, es muy importante que haya novelas históricas. Ajá. Novelas históricas que llenen ese vacío, esa falta de conocimiento al final. Claro. Yo tengo muchos alumnos que se meten a mis cursos de escritura creativa, que son ingenieros, matemáticos, informáticos, diplomáticos, que se apuntan a los puntos de escritura para llenar ese vacío que les hace falta en su vida, que no leen tanta novela, que no han leído tanta literatura y al fin y llegan a una edad de madurez en donde el cuerpo les pide llenar ese vacío, ¿no? Y ese cuerpo tuyo, ¿escribes con él? Perdón que te lo diga, o sea, Pues hay cómo gente no que voy a escribir con él. escribe, que le duele escribir en el cuerpo, es decir, un espadazo te duele tanto a ti como al que lo está narrando. Ah, sí, sí. ¿Cómo es ese Sí, proceso como contigo? muy vivencial, ¿no? Exacto. Es decir, cuando Laura escribe, Laura desaparece Sí, y sí, sí. desaparece y se convierte en
alguien, desaparece Laura y desaparece el tiempo, el exacto, tiempo. Yo me sorprendo que a veces puedo estar 8 horas seguidas escribiendo y se me van como agua. Y me paro solamente porque es que ni hambre me da, claro. pero me paro porque pues tengo familia y de repente me avisan, mamá, ¿no? No habrá Estamos modo de que aquí, alguien nos dé de comer, estamos de que alguien nos aquí. alimente, claro. Bueno, ya afortunadamente mis hijos ya se cocinan, ¿eh? Pero sí, se me va el tiempo y desde luego lloro en las partes más emocionales, me enfado y por supuesto, es que para poder transmitir la emoción, si no la sientes tú, tu primer lector eres tú, o sea, estás tú que escribes y tú que te lees, ¿no? Ujú, Y entonces yo escribo y luego leo y trato que esa emoción que yo transmito al papel se lea después, cuando pasa el tiempo. Si cuando pasa el tiempo leo y no vuelvo a experimentar lo que sentí cuando escribía, lo reescribo. Lo reescribo porque me doy cuenta que algo falta, ¿no? Que no estoy consiguiendo reescribo mucho. Esta novela la reescribí muchísimo. Creo que ujú. ha sido mi novela Más trabajada. más trabajada, sí. Entonces quiere decir que toda tu escritura es una suerte de performance donde Laura le Mm. presta su cuerpo a los personajes Sí, sí, sí. Sí, y le presta sus emociones también. sí. Y trato de meterme en esas pieles, ¿no? Trato de ser lo más justa posible con estos personajes, sobre todo cuando me los estoy inventando, porque les tengo que dar un cuerpo, claro, les Claro, tengo que dar un cuerpo y un pensamiento y una vida. Y para ajá. poderlo hacer, pues me lo tengo que creer. Mm. Y perdón que haga una pregunta tan necia, pero así es esto. Tú eres la que pones el tema y yo te tengo que seguir, entonces es tu culpa. A ver Entonces, dónde me metí. a ver si, ¿para qué te metes ahí? Pero mi duda es esta, cuando tú estás creando tus personajes, ¿cómo puedes ser justa con ellos? Hay Bueno, algunos que tienen castigos terribles. sí, 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 sí. Hay Bueno, algunos ahí, que yo creo que merecen más tortura de la que reciben. Hay sí, sí. algunos villanos que salen impunes. Bueno, bueno, ¿Cómo se logra porque esa justicia tan dispareja? porque no soy una justiciera. O sea, ahí en esta novela, como decíamos, la daga de la historia se cernía sobre mí. Entonces, a lo mejor yo podría haberlos castigado, pero si la historia los libró o les dio otro final, pues trataba de ajustarme a la camisa de fuerza de la historia, ¿no? O sea, no estoy haciendo una ucronía, no estoy haciendo algo diferente a lo que pasó, salvo alguna que una licencia literaria por ahí que sí me tuve que tomar porque si no, no me salía el cierre, pero en general, pues a todos les va como les fue, Sí. a todos les va como les fue. Yo te Mm, cuento una intimidad. Yo también escribo novela histórica. Todas mis novelas son históricas. Y en más de una ocasión yo sí he tomado revancha. sí, Yo sí no me aguanto las ganas. Si ya me cayó muy gordo, se muere feo. mm, pues, pues sí. Pues es que yo te digo, cuando a Hernán Cortés le podía haber ido peor quizá, bueno, Altamirano le tenía que haber ido muy mal, ¿no? Sí, Pero, pero ahí fíjate que fui prudente, ahí me pudo la prudencia, porque como me estaba tomando muchas licencias literarias con el personaje de Altamirano, dije, tampoco vamos a ser tan gachos, ¿no? O sea, dije, déjalo así. Y a lo mejor hay una segunda parte donde le va peor, tú qué sabes. por favor, A lo ya. mejor, porque se queda abierta esa puerta, ¿no? Claro, el Mm, parte allí, el público pide sangre.
Sí, 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 Como en lo la sé. lucha libre, pedimos sangre, una enfermedad Sí, horrible, una muerte por sí. tortura, que lo quemen Ah, vivo, o ¿qué no le sé, puede pasar? algo feo, de preferencia, o una enfermedad vergonzosa que lo mate, e inconfesable. Sí, sí, es que Altamirano es un villano de aquellos, pero la vida es que es injusta, José Luis, ¿no? O Sí, sea, pero la vida es larga también, entonces vamos a dejar a ver qué le puede pasar. Pero sí, yo creo que ahí fui prudente, o sea, sí, le pudo haber ido peor, desde luego. claro. Y luego con Hernán Cortés te decía, no me quise ensañar porque le quise dejar abierta también la ventana a no caer en la leyenda negra. De por sí ya estaba cayendo un poco en la leyenda negra, que no era mi intención al principio, pero pues no tuve más remedio por los hechos narrados y porque son con Isabel, ¿no? Ujú. O sea, lo que él hace con Isabel, pues no podía narrarse dulcemente. No, 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 Y, no. y entonces, al final, pues, pues pasó. Pero él tuvo un final terrible, porque el peor final para Hernán Cortés es el que está viviendo hoy, es el de ser ninguneado. Sí, El de ser ninguneado es el peor final, o sea, si el espíritu de Cortés anda por ahí, debe estarse retorciendo en los infiernos, porque después de todo lo que hizo, ser ninguneado en México como se le ningunea, creo que ese es el dolor más grande que debe estar arrastrando cadenas, sí. Oye, ¿no? eso no lo había pensado, es una gran idea. Mm, Es una gran idea. En cambio, las víctimas, por decirlo de alguna manera, pueden asomarse y el mundo les hace justicia, aunque ujú. sea de a poquito y lentamente. El caso de En la novela Malinche, dices, sí, el caso de Malinche, el caso de Isabel, etcétera. Hay una incluso el serie, caso de Catalina Juárez Marcay, claro, es un personaje que yo quise mucho, fíjate, ajá, es breve, pero lo quise mucho, ajá, porque para mí Catalina es muy de verdad, o sea, es muy esa mujer como sin trampa ni cartón, ¿no? sí. Y, Que me y gustó aparte mucho. llega a morir, Muere, claro. en circunstancias aclaradas según el gusto del historiador. Claro, porque así están en los documentos, eso es lo que se dice de Catalina, ¿no? A ver, Pero déjame nunca decir, la vemos, no, nunca la imaginamos. Entonces yo me di el gusto de imaginar. La verdad es que en esta novela me di el gusto de imaginar. Te digo, la novela histórica está para llenar los huecos que la historia no puede llenar, ¿no? No puede llenar porque no tiene los elementos para llenarlo. Pero ese es el privilegio de nosotros como novelistas, de llenar esos huecos con la ficción. claro. Fíjate que el caso de Catalina a mí me parece maravilloso, maravilloso. Te cuento un chisme personal, yo tengo también cierta debilidad por ella, y me la imagino en esta casona coyoacanense, con la esclava negra y el hijo de la esclava negra, Mm, ujú. con 25 noblas, Recién llegada de Cuba. recién Mm, llegada de Cuba, con 25 indígenas nobles que también tuvieron o tienen sus quien vives con el marido, mm, mm. con un marido, y esto ya es mío, que ha decidido ser una suerte de nuevo Tlatoani. Exacto. Es una vida escalofriante. Y eso que cuentan de los pleitos domésticos, incluso la vez que muere, que se para de la cena, y ahí, bueno, creo que sí es una cena, no importa, pero estaban echando comida, eso sí lo recuerdo, estaban comiendo, bebiendo, se para y dice, vamos a la bregada y se sube, y nunca baja. Me parece una historia Fascinante. fascinante, fascinante, es un personaje. Es que la historia de la conquista de Hernán Cortés y todo lo que a su alrededor generó, desde Isabel hasta Catalina, es novelable. O sea, cuando me preguntabas al principio cómo fue que te atreviste, porque yo la leía y decía, es que hay escenas maravillosas aquí para escribir una novela épica, ¿no? O sea, yo quería Sí, escribir una novela que fuera épica.
Y creo que sí, que me quedó bastante épica. No, por supuesto, eso no tiene. Perdón que lo diga de una manera tan vulgar, pero es un hecho. Quieren batallas, hay como 300, bueno, no tanto, pero hay muchos Hay muchas. combates. ¿Quieren ustedes vida cotidiana? Hay vida cotidiana. ¿Quieren asomarse a las tripas de personajes, todos verdaderamente de primera Sí, línea? Es brutal. Y ese es otro problema que no sé cómo lo lograste resolver. Y bueno, te lo pregunto de veras, con el corazón en la mano. Tú tienes puro personaje de primera línea. ujú, O sea, el papá de Isabel, pues no es poca cosa. Es ujú, él, Tlatoani, pero el no, lo Tlatoani. digo de veras. O sea, es mucho más importante él que muchos de sus antecesores. Es Ujú. Sí, un sí. hombre de primera línea. Tienes a Cortés, tienes a la Malinche, tienes a todo el mundo. ¿Cómo le hiciste para que no se te desbocaran estos gigantes? Bueno, con Perdón que lo diga, muchísima. No, 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 sí. pero con estas cosas, ¿cómo les jalas la rienda, pues? Pero a nivel personaje o a nivel planificación de la novela. Pues ya que dijiste dos, pues van dos, yo ya voy a salir ganando, pues. Todos vamos a salir ganando, entonces ya van Mira, dos. cuando te digo que esta novela ha sido mi novela más trabajada, Ujú. me refiero a ese tipo de cosas que luego la gente no se imagina el trabajo ingente que lleva a escribir una novela como esta, por ese tipo de cosas que tú dices. ¿Cómo hago para que no se me desborde este mar, no? O sea, ¿cómo encauzo yo toda esta corriente de personajes tan fuertes, además tan prolongado en el tiempo? O sea, yo me acuerdo que eh, había escrito, no sé si son 200 páginas y estábamos apenas en la matanza del Templo Mayor y yo sabía que me faltaba todo lo que me faltaba, ¿no? Claro. Y yo decía, Madre Santa del Amor Hermoso, ¿cómo voy a hacer? Pues planificando. Tenía una estructura de trabajo muy bien organizada, una escaleta por escenas, con personajes, con colores, todo un trabajo de organización estructural, arquitectónica, o sea, la novela es una novela arquitectónica sustentada en unos pilares muy fuertes que son Hernán Cortés, Isabel Moctezuma, Leonor y Altamirano, ¿no? Esos Ujú. son los 4 pilares que sostienen todo lo demás. Y desde luego, como te decía al principio, si quieres inventar, documentate. Me había documentado muchísimo, había leído todo lo que pude encontrar de los maridos de Isabel, sobre todo de Juan Cano. Juan Cano iba a ser un personaje que iba a tener muchísima presencia al final de la novela, que al final ya vi que no era necesario tanto, pero lo fui diseminando por toda la novela. Pedro Gallego casi no se sabe nada, entonces ahí me di toda la libertad para imaginármelo como yo quisiera. Alonso de Grado se sabe algo más, pero tampoco a Gran nivel cosa. humano nada. Entonces ahí me los construí a mi imagen y semejanza, o sea, así como yo me los imaginé, ¿no? Y luego las mujeres, Malinche, Luisa, Jicoténcatl, Catalina, María de Estrada, la conquistadora, toda mujer, aunque estuviera en letra pequeña que salía por ahí en los documentos, yo la puse, ¿no? Entonces, para que hubiera ese equilibrio entre lo femenino, el mundo femenino y el mundo masculino. Como dice Svetlana Alexievich, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer. Entonces, eh, Ese es el epígrafe, quiero que quede claro. el epígrafe, sí, la guerra de las mujeres tiene sus propios colores, sus propios olores, sus propios sabores. Entonces, con esa idea en mente, yo quería contar la conquista, pero desde el punto de vista más complejo del que yo fuera capaz. Y lo hice, te digo, estructurando. Hice muchas escaletas, mucha planificación, acomodaba las escenas de diferente manera para que pudieran estar donde tenían que estar, colocando los cliffhangers. Bueno, realmente esta novela es una clase completa de
de organización de una novela, porque me costó mucho trabajo, tengo que decir, eh, hacer eso, que no se me desbordaran los personajes y que la gente tampoco se enredara con ellos. Ujú. Porque yo sabía quiénes eran, porque yo había estado 2 años leyendo sobre ellos, yo tenía todo en mi cabeza, pero estoy consciente que la gente que va a leer La otra Isabel no tiene por qué estar familiarizados con estos nombres, ¿no? Y ni con estos personajes, entonces se lo tenía que ir dando mascadito al principio. El fraile Olmedo, bueno, los frailes Sí, franciscanos, el fray Martín, porque fray Martín existió también. Los únicos 2 personajes que son ficticios son, bueno, son 3, Lorenzo, Puri y Citlali. ujú, Esos son 3 ficticios, pero todos los demás, salen de las fuentes, ¿no? claro. Oye, Y, vamos a pues los franciscanos, eso es todo un caso. sí, porque cuando llegan los frailes, ella experimenta una transformación real, o sea, que es cuando ella se da cuenta que el verdadero poder en la Nueva España lo ejercen los frailes, que es decir, la iglesia. Y luego Ajá, viene el obispo Fray de Zumárraga, ¿no? Que es el que bautiza al primer hijo de Isabel. ajá. Ella se da cuenta de que tiene que jugar el juego de la iglesia para poder seguir ostentando el poder que tenía su padre, el Tlatoani. Hay tantas cosas, es que son muchísimas cosas. Es un mundo. Ahora sí ya nos dijeron que ya nos tenemos que parar. Oye, Mira, pero nos dio para mucho, ¿eh? estuvo bien, mira, estuvo bien. Esto, nada más lo que tenemos que hacer. Cuando regreses a México me tienes que hacer una promesa. Sí, Y si no la cumples, un piquete de ojos. Nos tenemos que juntar en algún lugar de la galaxia para que tú me lo firmes. claro que sí. Necesito tenerlo firmado. Tengo muchas ganas de ir para poder firmar, para poder hablar con ustedes sin pantalla. Bueno, por lo menos así estamos sin mascarilla, ¿no? Sí, eso Pero es para ganancia. vernos, tomarnos una copa, ¿m? Ya, Y firmar. ya estuvo. Yo Listo, invito todo con tal de que firmes. perfecto. Bueno, pues Será señores, un placer. muchas gracias a todos los que nos acompañan, nos acompañaron y nos acompañarán. A los que están ahorita en la librería, porque estos lo pasan allí en la librería, en las teles que tienen, no se hagan mensos. Vayan, Sí, agarren una, la compran y cuando Laura venga a México, ahí hacen cola de 10,000 en fondo, no hay ningún problema, como si fueran tacos al pastor de estos que venden en Alemania, que hay colas gigantescas para comprar un mendigo taco al pastor, y se echan su firma. Es un libro de veras que no pueden dejar de leer. Sobre todo, perdón que lo diga, este año que andamos festejando, estamos de festejo, pues sí. estamos de festejo. Yo creo que festejamos la posibilidad de ser los que somos, aunque otros digan lo contrario. Pues muchas gracias, de verdad, Laura, fue un gusto conocerte, fue un gusto platicar de este novelón en todos los sentidos y ya quedamos para la próxima. El Cómprenla, placer por es mío. favor. Muchísimas gracias. Disfruté muchísimo la plática y pues nada, ya estamos emplazados para vernos. Conste, ya nada más brincas el charco y ya aquí te esperamos. Eso, Señores, pórtense bien, diles adiós para que parezcamos así como muy así. exacto. Yo le pago y nos quedamos así. Una, dos, tres, bye bye, nos vemos.